Había algo en ese rancho que no debía estar ahí. Rosa lo supo desde la primera noche, cuando escuchó los pasos, siempre detrás de ella, siempre al mismo ritmo que los suyos. 3 niños dormían en el cuarto de al lado mientras ella caminaba por esa casa abandonada, sintiendo una presencia que la seguía como una sombra. El piso de madera crujía bajo sus pies, y luego crujía otra vez, 2 segundos después, en el mismo lugar que ella acababa de pisar. Pero que ella encontró, nadie podría imaginar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Rosa Méndez tenía 32 años, cuando su mundo se derrumbó como un jacal viejo bajo la tormenta. Era febrero de 1928, y el viento del norte soplaba fríos sobre el pueblo de San Miguel de las Cruces, en Jalisco. Hasta ese día, Rosa había sido una mujer como cualquier otra en el pueblo. Se levantaba antes del amanecer para moler el nixtamal, preparaba las tortillas mientras sus 3 hijos todavía dormían, y pasaba las tardes cosiendo ropa ajena para ganar unos cuantos centavos. Su esposo, Sebastián, trabajaba en una hacienda a 3 días de camino, o eso le había dicho. Mandaba dinero cada mes. No mucho, pero alcanzaba para el maíz, los frijoles, y a veces un poco de piloncillo para endulzar el café de olla. Rosa no era feliz, pero tampoco era infeliz. Así era la vida. Así había sido siempre. Sus hijos eran su orgullo. Pita, la mayo ere, tenía 8 años y ya sabía hacer tortillas casi tan bien como su madre. Carlitos tenía 6 y pasaba las tardes persiguiendo lagartijas entre las piedras. El más pequeño, Juanito, apenas había cumplido 4 años y todavía se agarraba de las faldas de Rosa cuando tenía miedo. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Rosa estaba en el patio, lavando ropa en la batea de madera, cuando vio llegar al padre Ezequiel. El sacerdote nunca visitaba las casas a media mañana. Rosa sintió un nudo en el estómago antes de que él abriera la boca. El padre no supo cómo decirlo con suavidad, así que lo soltó de golpe. Sebastián había muerto 3 semanas atrás, aplastado por un caballo que se espantó durante una tormenta. Pero había algo más. Sebastián tenía otra familia, una esposa legítima en Aguascalientes, 2 hijos. La casa donde Rosa vivía, resulta que no era de Sebastián, era rentada, y el dueño ya quería recuperarla. Rosa no lloró frente al padre Ezequiel. No dijo nada. Simplemente asintió y siguió lavando la ropa, tallando la camisa de Carlitos contra la piedra mientras el jabón hacía espuma entre sus dedos. El sacerdote se quedó parado ahí unos minutos más, incómodo, y luego se fue. Esa noche, Rosa les contó a los niños que su papá no volvería. Lupita hizo preguntas. Carlitos lloró. Juanito no entendió nada y siguió jugando con un carrito de madera que Sebastián le había hecho meses atrás. Rosa los abrazó a los 3 en el petate donde dormían y les prometió que todo estaría bien. Pero cuando los niños se durmieron, Rosa se quedó despierta en la oscuridad, preguntándose cómo iba a cumplir esa promesa. Al día siguiente, el dueño de la casa llegó con 2 hombres. No fueron crueles, pero tampoco amables. Le dieron 3 días para irse. Rosa tenía algunos pesos ahorrados en una lata enterrada bajo el fogón. No era suficiente para rentar nada en el pueblo. Preguntó en casa de sus comadres, pero nadie tenía espacio para 4 bocas más. Fue su vecina doña Gertrudis, quien le mencionó el rancho, un lugar abandonado a 2 leguas del pueblo, camino a la sierra. Nadie vivía ahí desde hacía años. Nadie lo quería. Decían que estaba embrujado, pero doña Gertrudis se rió cuando lo dijo, como si fueran puras tonterías de gente ignorante. Rosa podía quedarse ahí el tiempo que necesitara. Total, el dueño vivía en Guadalajara y nunca iba a enterarse. Rosa no creía en fantasmas. Había crecido escuchando historias de espantos, de lloridas, de aparecidos que jalaban las cobijas por la noche, pero nunca había visto nada. El hambre era más real que cualquier leyenda, así que aceptó. 3 días después, Rosa y sus hijos caminaron por el sendero polvoriento que llevaba al rancho. Lupita cargaba una olla. Carlitos llevaba una cobija enrollada. Juanito iba de la mano de su madre, arrastrando los pies porque ya estaba cansado. Rosa llevaba todo lo demás amarrado en un rebozo a su espalda.
El rancho apareció entre los mezquites cuando el sol ya estaba bajando. Era más grande de lo que Rosa esperaba. Una construcción de adobe con techo de tejas rojas, algunas ya caídas. Había un corral derrumbado a un lado y un pozo con brocal de piedra al frente. Las ventanas no tenían vidrios, solo agujeros negros que parecían observarlos mientras se acercaban. Lupita se detuvo. «Mamá, esa casa se ve fea». Rosa le apretó la mano. «Es solo por unos días, mijita, solo hasta que encontremos algo mejor». Pero en el fondo, Rosa no sabía cuándo sería eso. Empujó la puerta. Las bisagras rechinaron con un sonido agudo que hizo eco dentro. El interior olía a tierra mojada y a madera vieja. Había 2 cuartos, uno más grande con un fogón de ladrillo en la esquina, y otro más pequeño que probablemente había sido una recámara. El piso era de madera, algo inusual para un rancho tan alejado. Alguien con dinero había construido esto alguna vez. Rosa barrió lo que pudo con un manojo de ramas secas. Armó un petate en el cuarto pequeño para los niños y otro para ella en el grande. Encendió una fogata en el patio porque el fogón adentro estaba demasiado sucio para usarlo esa noche. Cocinó frijoles y calentó tortillas que había traído del pueblo. Los niños comieron en silencio. Estaban asustados, aunque no lo decían. Cuando oscureció completamente, Rosa los acostó a los 3 juntos. Les cantó una canción de cuna que su propia madre le había cantado. Juanito se durmió primero, luego Carlitos. Pita se quedó despierta más tiempo, mirando el techo de vigas oscuras. «Mamá, hay espantos aquí». «No, mi vida, no hay nada. Solo es una casa vieja. Nos vamos a quedar mucho tiempo». «No, mi amor, solo un poquito». Lupita finalmente cerró los ojos. Rosa se quedó sentada junto a ellos hasta que estuvo segura de que los 3 dormían profundamente. Luego salió al cuarto grande y se sentó en el petate. El silencio era pesado, no como el silencio del pueblo, donde siempre había un perro ladrando a lo lejos o el murmullo de voces de algún vecino. Aquí no había nada, solo el viento soplando entre las rendijas de las paredes. Rosa se acostó y cerró los ojos. Estaba exhausta. El cansancio la jaló hacia el sueño como una corriente de río. Entonces escuchó el primer crujido, un sonido seco como cuando alguien pisa una tabla floja. Rosa abrió los ojos. Estaba completamente despierta ahora. Escuchó nada. Probablemente había sido el viento moviendo algo. Se dio la vuelta y cerró los ojos otra vez. Otro crujido. Más cerca. Rosa se incorporó. La oscuridad era total. No había luna esa noche. No podía ver nada más allá de su mano extendida. «Lupita», susurró. Tal vez la niña se había levantado para ir al baño. Nadie respondió. Rosa se quedó quieta, escuchando. El silencio regresó, pesado, expectante, como si algo estuviera esperando también. Se volvió a acostar, pero esta vez no pudo dormir. La segunda noche fue peor. Rosa pasó el día limpiando el rancho, tratando de hacerlo más habitable. Encontró algunos muebles viejos en el cuarto grande. Una mesa cuya 2 sillas sin respaldo. Un baúl de madera que estaba cerrado con candado. Lo dejó ahí. No era suyo. Los niños exploraron los alrededores. Carlitos encontró un nido de pájaros en uno de los mezquites. Lupita ayudó a su madre a sacar agua del pozo. El agua salía turbia al principio, pero después de varios cubetazos empezó a aclararse. Juanito se quedó cerca de Rosa todo el día, agarrado de su falda. Cuando llegó la noche, Rosa preparó la cena en el fogón de afuera otra vez. Quesadillas de frijol. Los niños comieron con hambre. El aire olía a tierra seca y a humo de leña. Las estrellas empezaban a salir, miles de puntos brillantes en el cielo negro. Acostó a los niños temprano. Les contó una historia sobre un conejo que engañaba a un coyote. Juanito se rió. Carlitos bostezó. Lupita se durmió a la mitad del cuento. Rosa los tapó con la única cobija que tenían y salió del cuarto cerrando la puerta de madera detrás de ella. Se sentó en el petate y sacó su costura. Una blusa que le habían encargado en el pueblo. Tenía que entregarla en 3 días. Trabajó a la luz de una vela, haciendo puntadas pequeñas y parejas. La aguja subía y bajaba. El hilo se deslizaba por la tela. Entonces escuchó los pasos, inconfundibles esta vez. Pisadas en el piso de madera lentas, deliberadas venían del cuarto de los niños. Rosa dejó la costura. «Lupita,
Las pisadas se detuvieron. Rosa esperó nada. Se levantó y caminó hacia la puerta del cuarto de los niños. El piso crujió bajo sus pies. Abrió la puerta despacio. Los 3 niños estaban dormidos. Lupita Gilado con la boca ligeramente abierta. Carlitos boca arriba, con los brazos extendidos. Juanito acurrucado junto a su hermana. Rosa cerró la puerta y regresó a su petate. Se sentó. Su corazón latía rápido. Tal vez había sido su imaginación. Estaba cansada, preocupada. El cerebro hacía cosas extrañas cuando uno no dormía bien. Tomó la costura otra vez. La vela parpadeaba, creando sombras que bailaban en las paredes de adobe. Rosa trató de concentrarse en las puntadas. 1, 2, 3. Las pisadas regresaron. Esta vez en el cuarto grande detrás de ella. Rosa se quedó completamente quieta. No volteó. Escuchó pasos lentos que caminaban de un lado al otro del cuarto. El piso crujía con cada uno. Crujido, pausa, crujido, pausa. Rosa cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja un Padre Nuestro. Luego un Ave María. Cuando terminó, las pisadas se habían detenido. Abrió los ojos. Todo estaba en silencio otra vez. No durmió esa noche. Se quedó sentada en el petate con la costura en las manos, la aguja sin moverse, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, Rosa caminó al pueblo. Necesitaba hablar con alguien. Encontró a doña Gertrudis lavando ropa en el río junto con otras mujeres. «¿Cómo te va en el rancho?», preguntó la señora sin levantar la vista de la piedra donde tallaba una camisa. Rosa dudó. Las otras mujeres estaban cerca, escuchando. «Bien», mintió. «Solo. ¿Usted sabe por qué está abandonado?». Doña Gertrudis dejó de tallar. Las otras mujeres se miraron entre sí. Una de ellas, doña Socorro, se acercó. «No te lo dijeron, ¿verdad?». «¿Qué cosa?». Doña Socorro se sentó en una piedra. Ahí vivía la familia Cortés. Don Esteban, su esposa doña Margarita, y sus 4 hijos, gente de dinero. Don Esteban había hecho fortuna vendiendo ganado. ¿Qué les pasó? Rosa sintió un escalofrío a pesar del sol de la mañana. Se fueron, de un día para otro, dejaron todo. Muebles, ropa, hasta comida en la alacena. La gente dice que doña Margarita se volvió loca, que empezó a hablar sola, a decir que alguien la seguía por la casa, que escuchaba pasos. Rosa sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cuándo fue eso? Hace como 5 años. Tal vez 6. Don Esteban vendió el rancho rápido, casi regalado. El que lo compró nunca fue a verlo, solo lo dejó ahí. Por eso doña Gertrudis te lo ofreció. Nadie lo quiere. Otra mujer, más vieja, con el cabello completamente blanco, intervino. Dicen que antes de los Cortés, ahí vivía un arriero. Se llamaba Macario. Era un hombre malo, de esos que le pegaban a la mujer. Un día desapareció, nunca lo encontraron. Algunos dicen que la mujer lo mató y lo enterró en algún lado. Esas son puras habladurías, interrumpió doña Gertrudis Chismis y Viejos. Rosa, no les hagas caso. Si hubiera algo malo ahí, ya se sabría. Pero Rosa veía en los ojos de las otras mujeres que ellas sí creían. Y ahora ella también empezaba a creer. Regresó al rancho al mediodía. Los niños estaban jugando afuera, persiguiendo una gallina que había aparecido de quién sabe dónde. Rosa entró a la casa. A la luz del día se veía diferente. Solo era un cuarto viejo con paredes despintadas y telarañas en las esquinas. Nada amenazante. Rosa decidió investigar. Revisó cada rincón del cuarto grande. No encontró nada inusual. Movió la mesa. Detrás había manchas en el piso, pero eran viejas, probablemente de agua. Revisó el fogón. Cenizas frías y nada más. Fue al cuarto de los niños. También vacío. Solo el petate donde dormían y una viga rota en el techo que dejaba pasar la luz. Entonces vio la trampilla. Estaba en una esquina, parcialmente cubierta por el petate. Rosa lo movió. Ahí estaba, una abertura cuadrada en el piso de madera con un aro de hierro para levantarla. ¿Por qué no la había visto antes? Rosa jaló el aro. La trampilla era pesada, pero se dio con un gemido de madera vieja. Abajo había una oscuridad total, un sótano, o tal vez un pozo seco. Rosa no podía ver el fondo. Un olor a tierra húmeda subió del agujero. «Mamá, ¿qué es eso?». Lupita había entrado al cuarto sin que Rosa la escuchara. «Nada. Mijita,
Solo un agujero viejo. Vete a jugar afuera. Rosa cerró la trampilla y puso el petate encima otra vez. No iba a bajar ahí, no sin luz, y tal vez no iba a bajar nunca. Había cosas que era mejor dejar enterradas. Esa noche, Rosa acostó a los niños más temprano. Se sentó en el petate del cuarto grande con una lámpara de aceite que había comprado en el pueblo. La luz era más fuerte que la vela. La oscuridad ya no parecía tan amenazante. Rosa cosió durante 1 hora. La blusa estaba casi terminada. Solo faltaba el dobladillo. Sus dedos se movían automáticamente. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando las pisadas comenzaron, eran las 9 de la noche. Rosa lo sabía porque había escuchado el reloj de la iglesia del pueblo dando las campanadas a lo lejos. Los pasos empezaron en el cuarto de los niños, lentos, firmes, caminando en círculos. Rosa dejó la costura. Esta vez no iba a ignorarlo. Se levantó, tomó la lámpara y caminó hacia el cuarto de los niños. Abrió la puerta de golpe. Los niños dormían. Nadie más estaba ahí. Pero Rosa escuchó, clara como el agua, una pisada justo detrás de ella. Se volteó. El cuarto grande estaba vacío. Dio un paso hacia adelante. El piso crujió bajo su pie. Esperó. 2 segundos después, otro crujido en el mismo lugar donde ella acababa de pisar. Rosa sintió el aire salir de sus pulmones. Caminó 3 pasos hacia la izquierda. El piso crujió, esperó 1, 2, 3 crujidos más, siguiendo exactamente su camino. ¿Quién está ahí? Su voz sonó pequeña en el silencio. Nadie respondió, pero las pisadas siguieron. Ahora caminaban hacia ella. Rosa retrocedió hasta quedar con la espalda contra la pared. Las pisadas se acercaron. Más cerca, se detuvieron justo frente a ella. Rosa no respiraba. Levantó la lámpara, iluminando el espacio vacío frente a sus ojos. No había nadie, pero ella podía sentirlo. Una presencia, algo parado ahí, justo frente a ella, tan cerca que si extendiera la mano lo tocaría. El aire se enfrió de repente. Su aliento formó una nubecita de vapor. En pleno febrero, en Jalisco, donde nunca hacía tanto frío. Rosa cerró los ojos y empezó a rezar otra vez. Rezó todos los rezos que sabía. Cuando terminó y abrió los ojos, la presencia se había ido. El aire volvía a estar tibio. Las pisadas habían cesado. Rosa no se movió del lugar durante horas. Se quedó ahí, de pie contra la pared, con la lámpara en la mano, esperando que algo sucediera, pero nada más pasó esa noche. Cuando el sol empezó a salir, Rosa finalmente se sentó. Estaba exhausta, pero había tomado una decisión. Tenía que descubrir qué era lo que estaba en ese rancho, porque no podía vivir así, y no tenía dónde más ir. Al tercer día Rosa buscó al padre Ezequiel. Lo encontró en la sacristía de la iglesia, guardando los ornamentos después de la misa de la mañana. «Padre, necesito que me ayude». El sacerdote se volteó. Era un hombre mayo, con el cabello blanco y manos que temblaban ligeramente. «Dime, hija», Rosa le contó todo. Las pisadas, la presencia, el frío. El padre Ezequiel escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. «Ya sabía yo que ese rancho tenía algo», dijo cuando Rosa terminó, «pero pensé que eran solo historias. Los niños están bien». «Sí, padre, ellos no han escuchado nada. Solo yo». «¿Por qué solo tú?» El padre se sentó en un banco. «Esa es la pregunta importante. Si fuera un espíritu maligno, atacaría a los más débiles, a los niños. Pero te está buscando a ti. ¿Por qué?» Rosa no tenía respuesta. El padre Ezequiel pensó un momento. «Hay una mujer que tal vez pueda ayudarte. Se llama Refugio. No vive en el pueblo, sino en un jacal cerca del río. Ella sabe de estas cosas. No es brujería, entiéndeme bien. Ella solo tiene un don. Puede ver lo que otros no ven». Rosa conocía de Doña Refugio. La gente hablaba de ella con una mezcla de respeto y miedo. Decían que podía limpiar casas de espíritus, que hablaba con los muertos, que sabía curar el mal de ojo. El padre nunca la había probado oficialmente, pero tampoco la había condenado. ¿Dónde la encuentro? Cruza el río por el vado viejo. Sigue el sendero hacia los cerros. Verazumu. Ese es su jacal. Rosa fue esa misma tarde. Dejó a Lupita a cargo de sus hermanos, con instrucciones estrictas de no salir del rancho.
Caminó al pueblo, cruzó el río donde el agua le llegaba a las rodillas, y siguió el sendero que serpenteaba entre nopales y jezor. Encontró el jacal después de una hora de camino. Era pequeño, hecho de ramas y lodo, con un techo de palma. Afuera había un fuego encendido con una olla colgando sobre las brasas. Una mujer estaba sentada en una piedra, moliendo algo en un metate. Era más joven de lo que Rosa esperaba, tal vez 40 años, con el cabello negro recogido en una trenza gruesa. Doña Refugio, la mujer levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y parecían ver más allá de Rosa. Te estaba esperando. El padre Ezequiel me mandó recado esta mañana. Rosa no preguntó cómo. Se sentó cuando la mujer le hizo una seña. Cuéntame qué pasa en ese rancho. Rosa repitió la historia. Doña Refugio escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Rosa terminó, la mujer se quedó callada un largo rato, mirando el fuego. No es un espíritu maligno, dijo finalmente, es un alma en pena. Alguien que murió ahí no puede descansar. ¿Quién? No lo sé todavía. Pero hay una forma de averiguarlo. Tengo que ir al rancho contigo. Esta noche. Rosa sintió alivio y miedo al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer? Voy a hablar con él, o con ella. Voy a preguntarle qué quiere. Doña Refugio llegó al rancho cuando el sol se estaba poniendo. Traía una bolsa de tela con cosas que Rosa no podía ver. Rosa había dado de cenar a los niños, y los había acostado temprano, diciéndoles que una amiga iba a visitarla y necesitaban dormir. Las dos mujeres se sentaron en el cuarto grande. Doña Refugio sacó velas de su bolsa. Muchas velas. Las puso en círculo alrededor de donde iban a sentarse. Luego sacó hierbas secas, copal y un rosario muy viejo. ¿Qué va a pasar? Preguntó a Rosa. Voy a llamarlo. Cuando venga, no hables tú, déjame a mí, y pase lo que pase, no rompas el círculo de velas. ¿Entendido? Rosa sintió, aunque no entendía nada. Doña Refugio encendió las velas una por una, rezando en voz baja. El olor del copal llenó el cuarto. Luego se sentó frente a Rosa, cerró los ojos y empezó a hablar. No era un rezo que Rosa conociera. Eran palabras extrañas, tal vez en náhuatl, tal vez en otra lengua antigua. La voz de Doña Refugio cambiaba de tono, subía y bajaba como un canto. Las llamas de las velas parpadeaban aunque no había viento. Rosa sentía el corazón latiéndole en los oídos. Las sombras en las paredes se movían, tomaban formas. Pensó que veía rostros, manos, figuras que aparecían y desaparecían. Entonces las pisadas comenzaron, fuertes, claras, innegables. Caminaban alrededor del círculo de velas. Doña Refugio abrió los ojos. Ya no parecía ella misma. Su mirada estaba perdida, como si viera algo muy lejos. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. Las pisadas se detuvieron. El silencio era absoluto. Hasta los grillos afuera habían dejado de cantar. Doña Refugio preguntó otra vez. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Una voz respondió. No venía de ningún lugar específico. Era como si saliera de las paredes, del piso, del aire mismo. Una voz de hombre, áspera, llena de dolor, busco. Lo que es mío. Rosa sintió que se le erizaba cada vello del cuerpo. Doña Refugio no mostró miedo. ¿Qué es tuyo? ¿Qué buscas? Lo que me quitaron, lo que escondieron, mi trabajo, mis años. ¿Dónde está? Debajo, siempre debajo. Donde nadie mira. Doña Refugio miró a Rosa. Hay un sótano en esta casa. Rosa recordó la trampilla. Sí, en el cuarto de los niños. Ahí está lo que busca. Ahí está su tormento. La voz habló otra vez. Ahora con más desesperación. No puedo llegar. Ella me lo impide. Ella guarda. Ella vigila. ¿Quién? Preguntó Doña Refugio. ¿Quién te lo impide? No hubo respuesta. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera soplado. La oscuridad cayó sobre ellas, como un manto pesado. Rosa ahogó un grito. Escuchó a Doña Refugio moverse, buscando algo en su bolsa. Una cerilla se encendió. La luz temblorosa iluminó el rostro de Doña Refugio. La mujer estaba pálida, con gotas de sudor en la frente. Se fue, dijo. No quiso decir más. Rosa respiraba agitado. ¿Qué significa? ¿Qué hay debajo? Algo que alguien escondió. Algo que él hizo en vida. Su trabajo, sus años.
Y alguien más, una mujer, lo guarda, lo protege o lo maldice. La esposa, la que lo mató, tal vez. O tal vez alguien más. Hay dos espíritus en esta casa, Rosa, el que camina, y el que guarda. Y no descansarán hasta que encuentres lo que está debajo. ¿Tengo que bajar? Doña Refugio la miró con seriedad. Si quieres paz. Sí, pero no vayas sola. Y no vayas de noche. Lo que está ahí abajo ha estado escondido muchos años. Puede esperar hasta mañana. Doña Refugio recogió sus cosas y se fue. Rosa se quedó sola en el rancho, con las velas apagadas alrededor de ella y el peso de lo que tenía que hacer. No durmió. Se sentó junto a la puerta del cuarto de los niños, escuchándolos respirar, esperando el amanecer. Cuando la luz gris del alba entró por las ventanas, Rosa se levantó, fue al pozo, sacó agua, se lavó la cara. El agua fría la despertó completamente. Preparó atole para los niños. Cuando se levantaron, les dio de desayunar y les dijo que iba a limpiar el cuarto de ellos, que se quedaran afuera jugando. Lupita la miró con desconfianza. ¿Qué vas a hacer, mamá? Solo limpiar, mijita. Nada malo. Rosa cerró la puerta del cuarto detrás de ella, movió el petate. Ahí estaba la trampilla, esperándola. Respiró hondo y la abrió. El agujero negro la miraba como una boca abierta. Necesitaba luz. Hizo una antorcha con un palo y trapos viejos empapados en aceite. La encendió con el fuego de la cocina. La llama iluminó débilmente el interior del sótano. Rosa vio escalones de piedra que bajaban. No eran muchos, tal vez daya dudosi. Empezó a bajar. Los escalones estaban húmedos, resbalosos. La antorcha proyectaba sombras que bailaban en las paredes de tierra. El aire olía a moho y a algo más, algo dulzón y podrido que le revolvió el estómago. Al final de los escalones había un cuarto pequeño, como una bodega. El techo era bajo, apenas 1,5 metros. Rosa tuvo que agacharse. El piso era de tierra apisonada. En las paredes había repisas excavadas en la tierra, y en esas repisas había cosas. Rosa acercó la antorcha. Había herramientas, martillos, cinceles, escuadras, todas muy viejas, oxidadas. En un rincón había un baúl pequeño, del tipo que usan los arrieros para guardar sus pertenencias. Rosa trató de abrirlo, pero estaba cerrado. Entonces vio los huesos. Estaban en la esquina más alejada, parcialmente cubiertos por tierra. Un cráneo, costillas, huesos largos de brazos y piernas. Rosa dio un paso atrás. Sintiendo que se mareaba, ahí estaba. El arriero Macario, el hombre que había desaparecido tantos años atrás. Pero había algo más junto a los huesos, medio enterrado en la tierra. Había otro baúl. Este era más grande, de madera reforzada con metal. Rosa se arrodilló y empezó a escarbar alrededor de él con las manos. La tierra estaba suelta. Después de unos minutos logró liberarlo. No tenía candado, solo un cierre simple. Rosa lo abrió. Adentro había dinero, monedas de plata, muchas monedas. Y también papeles, documentos amarillentos por el tiempo. Rosa tomó uno y lo acercó a la luz de la antorcha. Era un título de propiedad, del rancho, a nombre de Macario Solórzano. Había más papeles, contratos, recibos, todos mostrando que Macario había comprado el rancho con su propio dinero, ganado con años de trabajo como arriero. Este era su sueño, su retiro, su futuro. Y alguien se lo había quitado. Alguien lo había matado y escondido aquí abajo junto con todo lo que había trabajado toda su vida. Rosa entendió entonces. Los pasos no eran una amenaza, eran una súplica. Macario solo quería que alguien encontrara lo que le habían robado. Quería que se supiera la verdad. Quería justicia. Ya sé, susurró Rosa en la oscuridad. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que te hicieron. El aire cambió. Ya no se sentía pesado ni amenazante. Se sentía aliviado, como si algo que había estado contenido por mucho tiempo finalmente se liberara. Rosa sintió una brisa suave, imposible ahí abajo, que le rozó la cara como una caricia. Entonces escuchó otra vez los pasos, pero esta vez no la seguían. Se alejaban, subían los escalones. Y luego, nada, silencio total. Un silencio diferente, pacífico. Rosa supo que Macario se había ido. Rosa subió del sótano con el baúl de documentos. Era pesado, pero lo logró subir escalón por escalón.
Cuando salió al cuarto de los niños, la luz del día las cegó por un momento. Lupita estaba parada en la puerta, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué es eso?» «Es una historia, mijita. Una historia muy vieja que necesitaba ser contada». Rosa llevó el baúl al cuarto grande y lo abrió completamente. Sacó todos los documentos y los extendió sobre la mesa. Había algo más que no había visto en la oscuridad del sótano. Una carta. Estaba doblada, amarillenta, escrita con letra temblorosa. Rosa la leyó despacio, moviendo los labios con cada palabra. Estaba fechada en 1895, más de 30 años atrás. La carta era de Macario. La había escrito la noche antes de su muerte, aunque él no lo sabía entonces. Hablaba de sus planes, de cómo había ahorrado cada peso durante 20 años trabajando como arriero, de cómo había comprado este rancho para retirarse, de cómo iba a construir una vida tranquila aquí. Mencionaba a su esposa, Jacinta, quien había muerto 2 años antes de tuberculosis. No tenían hijos. Este rancho iba a ser su tributo a ella, el hogar que nunca pudieron tener juntos. Pero también mencionaba sus sospechas. Decía que su socio, un hombre llamado Esteban Cortés, le había estado presionando para vender el rancho, que Cortés le había ofrecido muy poco dinero, que Macario se había negado, que Cortés se había enojado, que Macario temía que su socio pudiera hacerle daño. «Si algo me pasa», decía la carta, «que se sepa que Esteban Cortés es el responsable. Este rancho es mío, lo compré con mi sudor. Nadie me lo puede quitar». Rosa sintió un escalofrío. Esteban Cortés, el mismo apellido de la familia que había vivido en el rancho años después. No podía ser coincidencia. Don Esteban Cortés, el ganadero rico que había huido del rancho cuando su esposa empezó a escuchar los pasos. La historia era clara ahora. Esteban Cortés había matado a Macario, probablemente con ayuda. Lo había enterrado en el sótano junto con sus documentos, que probaban que Macario era el dueño legítimo. Cortés había tomado el rancho como suyo. Había vivido ahí, había prosperado con el robo. Pero Macario no descansó. Su espíritu se quedó, caminando, buscando, tratando de que alguien encontrara la verdad. Y eventualmente, su presencia se volvió tan fuerte que incluso los Cortés tuvieron que irse. Doña Margarita, la esposa de Esteban, había empezado a escuchar los pasos. Tal vez ella sabía el secreto de su esposo. Tal vez el peso de vivir en una casa construida sobre un asesinato la había enloquecido. O tal vez Macario la había perseguido específicamente a ella, sabiendo que las mujeres son más sensibles a estas cosas. Rosa se preguntó quién era ella de quien Macario había hablado a través de Doña Refugio. Ella guarda, ella vigila. Sería Jacinta, la esposa muerta de Macario. Estaría su espíritu también ahí, protegiendo los documentos de su esposo. Rosa decidió que no importaba. Lo importante era que ahora sabía la verdad, y tenía la prueba en sus manos. Fue al pueblo esa misma tarde, dejando a los niños con doña Gertrudis. Buscó al padre Ezequiel y le mostró los documentos. El padre los leyó con atención, sus manos temblando aún más que de costumbre. «Dios mío», murmuró. «Siempre supe que Esteban Cortés era un hombre sin escrúpulos, pero nunca pensé. ¿Encontraste los restos?» «Sí, padre. ¿Están en el sótano?» El padre Ezequiel se levantó. «Tengo que avisar a las autoridades. Esto es un asesinato. Aunque hayan pasado 30 años, el crimen debe registrarse. Y estos documentos prueban que el rancho pertenecía a Macario Solórzano, no a Cortés. ¿Qué va a pasar con el rancho ahora?», preguntó Rosa. El padre la miró. Macario no tenía herederos. Según la ley, si no aparece nadie que reclame la propiedad, podría pasar al municipio ¿o qué? O alguien podría reclamarlo por posesión. Si vives ahí, si lo trabajas, si lo cuidas. Después de cierto tiempo, podrías tener derecho legal sobre él. Rosa sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. El padre Ezequiel cumplió su palabra. Fue a Guadalajara a hablar con las autoridades. Llevó los documentos y su testimonio. Las autoridades mandaron a unos hombres a recuperar los restos de Macario. Rosa los vio llegar con palas y una caja de madera. Los niños estaban en el pueblo ese día. Gracias a Dios, los hombres bajaron al sótano. Rosa no bajó con ellos. No quería ver eso otra vez.
Los escuchó trabajar. Escuchó sus voces apagadas discutiendo cómo iban a sacar todo. Después de 2 horas, subieron con la caja cerrada. Había 2 esqueletos ahí abajo, dijo el jefe del grupo, un hombre serio con bigote grande. Uno de hombre y otro de mujer. Los 2 muy viejos. Rosa se quedó inmóvil. 2. Sí, el de la mujer estaba en el rincón opuesto al del hombre, como si se estuvieran evitando. O vigilando. Es extraño. Entonces era cierto. Jacinta también estaba ahí. Su espíritu había permanecido junto al de Macario, guardando sus documentos, esperando justicia. Ahora ambos podían descansar. Los restos fueron llevados al pueblo para ser enterrados en el cementerio. El padre Ezequiel organizó una misa. Rosa asistió con sus 3 hijos. Era una misa pequeña, solo Eupadre y Rosa, doña Gertrudis, doña Refugio, y unas cuantas personas más que habían conocido a Macario hacía muchos años. Cuando bajaron las 2 cajas a la tierra, Rosa sintió paz, una paz profunda que llenaba todo el cementerio. El viento sopló suave entre los árboles. Un pájaro cantó. El sol brilló un poco más fuerte. Esa noche, cuando Rosa regresó al rancho con sus hijos, la casa se sentía diferente. Ya no había peso en el aire. No había presencia observando, era solo una casa vieja. Sí, con goteras y ventanas rotas, pero solo una casa. Rosa acostó a los niños y se sentó en el cuarto grande. Esperó, escuchó, no hubo pasos, no hubo crujidos extraños. Solo el viento, el canto de los grillos, y a lo lejos un coyote aullando. Por primera vez en semanas, Rosa durmió profundamente. Los meses que siguieron trajeron cambios. El padre Ezequiel trabajó con un abogado en Guadalajara para investigar la propiedad del rancho. Descubrieron que Esteban Cortés había muerto 2 años atrás en la Ciudad de México. Había vivido sus últimos años bebiendo, según los registros, atormentado por algo que nunca confesó. Sus herederos no tenían ningún interés en el rancho. Cuando se les informó del asesinato de Macario y de que los documentos probaban que Cortés había robado la propiedad, renunciaron a cualquier reclamo. No querían estar asociados con la vergüenza. El municipio decidió que Rosa podía quedarse en el rancho. Onupo, si lo trabajaba y lo cuidaba, podría reclamar la propiedad legalmente. Era una oportunidad que Rosa nunca había soñado. Con la ayuda de algunos vecinos, Rosa reparó el techo, tapó las goteras, puso vidrios en las ventanas, arregló el corral, consiguió 2 gallinas y un gallo. Plantó maíz en un pedazo de tierra detrás de la casa. Era trabajo duro, pero Rosa no estaba sola. Doña Gertrudis le ayudaba. El padre Ezequiel le conseguía trabajo de costura. Otros vecinos le traían comida de vez en cuando. Lupita empezó a ayudar más en la casa. Carlitos aprendió a cuidar las gallinas. Juanito creció fuerte y saludable. Los niños ya no preguntaban por su padre. El rancho era su hogar ahora. Rosa selló el sótano, llenó la trampilla con tablas y la clavó bien clavada. Luego puso el petate encima y un baúl sobre el petate. Nadie iba a bajar ahí otra vez. Lo que había estado escondido ya había salido a la luz. No había razón para mantener esa puerta abierta al pasado. A veces, en las noches tranquilas, Rosa pensaba en Macario y Jacinta. Se preguntaba si estarían juntos ahora, en algún lugar mejor. Se preguntaba si habían encontrado la paz que les fue negada en vida. Le gustaba pensar que sí, que su sufrimiento había terminado. Doña Refugio visitaba el rancho de vez en cuando. Un día, mientras tomaban café en el patio, Rosa le preguntó, ¿por qué yo? ¿Por qué Macario me eligió a mí para encontrar la verdad? Doña Refugio sonrió. No te eligió a ti específicamente. Solo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a escuchar. A ver, a creer. Tú estabas desesperada, sola, sin opciones. Eso te hizo receptiva. Pudiste sentir lo que otros no sentían. Y cuando llegó el momento, no huiste. Te quedaste, investigaste. Eso es lo que él necesitaba. ¿Crees que me esté agradecido? Sé que lo está. El rancho es tuyo ahora. No, él te lo está dando. Es su forma de agradecer. Rosa nunca lo había pensado así, pero tenía sentido. Macario había trabajado toda su vida para comprar este rancho. Ahora se lo estaba dando a otra alma en pena, a otra persona abandonada y sola, para que tuviera lo que a él le habían quitado, un hogar,
Los años pasaron. Rosa siguió viviendo en el rancho con sus hijos. Pita creció y se casó con un muchacho del pueblo. Carlitos se fue a trabajar a Guadalajara, pero visitaba seguido. Juanito se quedó ayudando a su madre con el rancho. Rosa nunca volvió a casarse. No quiso. Decía que estaba bien sola, que sus hijos eran toda la compañía que necesitaba. Pero a veces, cuando estaba sentada en el portal al atardecer, mirando el sol ponerse detrás de los cerros, sentía una presencia amable cerca de ella. No la asustaba. Era como tener a un amigo invisible, alguien que la cuidaba. Doña Gertrudis decía que era Macario, que su espíritu a veces regresaba a visitar el rancho, no para asustar, sino para asegurarse de que todo estuviera bien. Rosa no estaba segura de creerlo, pero tampoco lo descartaba. El rancho prosperó de a poco. Nunca fueron ricos, pero tampoco pasaron hambre. Había comida en la mesa, ropa limpia y un techo que no goteaba. Era más de lo que Rosa había tenido en mucho tiempo. Y lo más importante, tenía paz. Las noches eran silenciosas. Las mañanas eran tranquilas. La casa ya no guardaba secretos oscuros. El pasado había sido revelado. Los muertos habían sido enterrados con dignidad y la verdad había salido a la luz. A veces Rosa pensaba en esas primeras noches aterradoras, cuando los pasos la seguían en la oscuridad. Ahora entendía que no eran pasos de amenaza, sino de súplica. Macario solo quería ser visto, ser escuchado, ser recordado. Quería que alguien supiera que él había existido, que había trabajado, que había amado y que le habían quitado injustamente todo eso. Rosa le había dado eso, le había dado voz, le había dado justicia. Y a cambio, él le había dado un hogar. Era un intercambio justo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido una presencia en tu casa? ¿Has escuchado pasos donde no debería haber nadie? Cuéntanos en los comentarios. A veces lo que parece ser un espanto es solo un alma que necesita ser escuchada. Si te gustó esta historia, déjanos tu like y compártela con alguien que también disfrute de estos misterios. Nos vemos en el próximo caso.